Bienvenidos, estamos en este espacio Eje Central. Ustedes ya conocen, estamos tratando diferentes temáticas desde la perspectiva académica, un tema que nos interesa acá en la Universidad Central, sobre todo comprender todas las cosas que están ocurriendo en relación a la pandemia. Hoy día nos acompaña el doctor Rodrigo Castellanos. Él es especialista en Derecho relacionado a temas laborales y en realidad con él justamente estamos tratando de conversar sobre ciertos temas relacionados a justamente a los temas legales vinculados al empleo, que efectivamente nos preocupa en relación a lo que está ocurriendo con el tema laboral. Fundamentalmente porque se tiene un registro actual de que más o menos 130,000 personas han sido separadas desde de sus puestos de trabajo y obviamente ese impacto termina siendo bastante complejo, no solamente en términos sociales, sino también obviamente en términos económicos. Mi primera pregunta es justamente ¿cuál es la situación legal que afrontan los trabajadores que están siendo despedidos en este momento precisamente en relación a la cuestión de la pandemia? Si nos puede comentar, Ya, por favor. perfecto. El asunto, el problema para los trabajadores y de alguna manera para el empleador, digo de alguna manera porque no quisiera desconocer que en verdad hay empleadores que les afectó mucho, les afectó mucho. Creo que fundamentalmente lo que debieron haber hecho y lo que debió haber propiciado el Ministerio de Trabajo es simplemente a respetar la ley. ¿Qué dice la ley respecto de estas circunstancias antes de abordar esta causal del numeral 6 del artículo 169? Lo que dice es que en la eventualidad de que yo o por alguna circunstancia el empleador no se pueda cumplir con la labor, con el trabajo, él puede seguir, la obligación de él es seguir pagando su remuneración, porque dice el artículo 328 de la Constitución que la remuneración es irrenunciable, que es intangible. O sea, aunque el trabajador quisiera renunciar, aunque quisieran toparle a la remuneración, no se puede. Aquello proviene de un convenio internacional, el 194, que establece esta protección especial. Y no es una protección que nos trajo esta Constitución, ya existía desde anteriores constituciones esta intangibilidad del derecho del derecho de la remuneración. Entonces resulta de que si yo no presto el servicio por A o B circunstancia de que no lo hayan previsto las dos partes, la obligación del empleador era pagar, seguir pagando. Y cuando las circunstancias se reanuden, yo devuelvo con mi trabajo, pues. O sea, tampoco el interés de la ley es de que el trabajador se quede con la remuneración. ¿Cómo devuelve con el trabajo? Devuelve con la jornada extraordinaria, devuelve con la jornada nocturna, devuelve con las vacaciones. Hay varias maneras de devolver. Entonces, cuando ya entramos con el decreto 1701, que es el decreto que este, establece el estado de excepción, dos básicamente son los derechos constitucionales que son restringidos, el derecho de movilidad y el derecho de asociación. Entonces ya no había cómo organizarse colectivamente porque ya estaba prohibida el derecho de asociación y les correspondió a algunas organizaciones sindicales, muy pocas, en el sector privado y en el sector público, empezar a examinar esta situación del artículo 169, numeral 6. Una de las primeras organizaciones afectadas es el Comité de Empresa de Concentración Deportiva de Pichincha, donde despiden a más de 60 trabajadores. Pero, ¿qué dice esta causal en realidad? ¿Qué dice lo que señala esta causal? Y el legislador así lo puso, es que la relación laboral, cuando ya tiene un carácter indefinido, el único que puede dar por terminado es el trabajador. Y el empleador, excepcionalmente, si es que yo como trabajador soy un atrasado, soy un alcohólico, consumo estupefacientes. Es decir, en definitiva, dejo de cumplir la labor por la cual yo firmé el contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, esta es una de las causales y dice que el contrato individual de trabajo termina por este caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, que es a lo que ya me he referido inicialmente, que también consta en el Código del Trabajo, no como causal, sino como circunstancia que se puede presentar. Luego, el legislador en este caso quiere poner un ejemplo y le dice, voy a ponerle un ejemplo cuando opera el caso fortuito y esta fuerza mayor. Y utiliza el adverbio como un incendio, como un terremoto,
como una tempestad, como una explosión, plagas de campo, guerras. Y dice, para rematar, por si no me entendieron, dice, y en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario, o sea, tiene que salirse de lo ordinario, que los contratantes no pudieron prever o que ya previsto no lo pudieron evitar. Y entonces el sector empresarial, empezando por el ministro de Trabajo, dice, a ver, esta circunstancia extraordinaria, sí, es extraordinaria. ¿Pudieron preverle las partes? No pudieron preverle las partes porque ¿quién de nosotros esperaba la presencia de esta circunstancia del COVID-19 a nivel planetario? Nada. ¿Se podría comparar con el incendio, con la tempestad? Ahí viene el problema. No se puede comparar porque esto se tendrá que acabar. De hecho, ya se acabó, entre comillas, y ya el aparato productivo otra vez está trabajando. Inedeca está trabajando. Edesa, que despidió, está trabajando. Colonial, que despidió, está trabajando. Entonces, ya no existe pues la causal esta del ejemplo que nos trae el legislador en la que ocurre, porque en un incendio desaparece el aparato productivo. En un terremoto desaparece físicamente el aparato productivo. La asamblea cuando trató la norma interpretativa de esta causal, que yo no creo que hubiese sido necesaria una norma interpretativa, porque resulta de que debo interpretarle cuando hay la imposibilidad de entenderle al legislador, pero más claridad de la que acabo de mencionar en el numeral 6 del artículo 169, yo creo que no hay ni siquiera en la luz solar. No puede haber más claridad, pues es clarita la norma. Y se enfrascaron y nos llevaron por estas arbitrariedades de los empresarios que se acogían. Y a esto aupó un elemento más, que el ministro de Trabajo de un día para el otro agregó una pestaña más en el SUT, el Sistema Único de Trabajo, en donde registran las actas de finiquito, registran los contratos, y agregó una pestaña más para dar por terminar la relación laboral por el numeral 6 del 169. Eso realmente complicó terriblemente la situación. Y entonces vamos a considerar que el ministro de Trabajo está diseñado para crear normas políticas que garanticen los derechos de los trabajadores. Y resulta que al crear una pestaña más en la forma de terminar la relación laboral de esta especial manera, dio pábulo a toditos los empresarios que creyeron que podían dar por terminada esa situación, la relación laboral de esta manera, y abundaron las injusticias a través de ese momento. Posteriormente, con la protesta social, con la protesta sindical, es que sacan un acuerdo del 085 y dice, tienen que además justificar, pero ya se habían generado. Y las estadísticas que usted señala, Iván, o sea, yo creo que son más allá del triple o de 4 veces más de lo que en realidad están despedidos aquí. Y yo digo, los empresarios, inclusive los empresarios deberían advertir, a ver, si dejo de pagar, o sea, ya no va a haber pues el poder adquisitivo. ¿Vamos a poder comprar? No vamos a poder comprar. Se va a empezar a paralizar la economía. Páguenles a los trabajadores, ese es su derecho. Y los trabajadores también, pues, de alguna manera, no se van a quedar con el dinero, pues, tienen que regresar a devolver el trabajo. No se les está defendiendo de esa manera. Tiene que regresar a devolver con su trabajo. Y el trabajador no se opone a eso. Perderá sus horas extras, por supuesto, pero estuvo en casa cuidándose con su remuneración. Perderá la jornada nocturna, por supuesto, pero estuvo junto a su familia. Perderá las vacaciones, sí, cómo no, pero estoy vivo, pues. Entonces resulta que ahí radica la injusticia. Muchos empresarios creo que vieron la oportunidad más bien de dar por terminado quienes ya estaban a punto de jubilarse, quienes ya estaban a punto de adquirir nuevos derechos, por ejemplo, después del 5º año, un año más de vacación. Todo eso lo cortaron de manera injusta. Hoy la Asamblea ya aprobó la nueva ley que quizás es la única parte que podría ser salvable y mal llamada humanitaria. Yo le he venido calificando como inhumanitaria. Pero hay elementos que prácticamente han señalado de que solo en la eventualidad de un cierre total, que ese es el terremoto, ese es el ejemplo del incendio, ese es el ejemplo de la plaga, que solo en la eventualidad de que haya un cierre total de la empresa,
Entonces, ahí sí procede la calificación de esa normativa de la causal 6 del 169. Pero si aquello no ocurre, como no está ocurriendo, y han llegado a las centrales sindicales y a las federaciones, a la FETRALPI, donde soy abogado asesor, ahí vemos claramente que hay muchas empresas que siguen trabajando, han abierto sus puertas y ahora quieren recontratarles a mitad de tiempo. Y ahora que ya enterraron la antigüedad, otro derecho intocable del trabajador, quieren volverles a contratar con menor remuneración, a menor tiempo. No, ya se acabó la época del esclavismo. Ya no es pues esa situación. Entonces creo que los empresarios se equivocaron en ese sentido. Ok, no, y me parece que nos aclara muchísimo lo que usted nos está comentando, estimado Rodrigo, y en realidad, sí, efectivamente, yo ahora mismo le estoy trasladando ciertas cifras que nosotros tenemos desde, desde, digamos, las entidades oficiales, ¿sí? Pero efectivamente hay especialistas que dicen que estamos hablando de cerca de 500,000, más o menos una proyección de 500,000 personas que han sido separadas de su trabajo. Ahora, aquí vienen dos cosas, ¿no? La primera, quisiera comprender cuál sería la diferencia entre el sector público y el sector privado. Por un lado, porque de hecho también se están dando despidos en el sector público. Y bueno, también quisiera saber esta fórmula que de alguna manera planteó el gobierno, porque obviamente entendemos de que se golpearon economías, obviamente, y esta fórmula de los famosos acuerdos que se tenían que pactar entre trabajador y ¿cómo se llama? Y los empresarios. Entonces, ¿cómo se deberían formalizar estos acuerdos? ¿Qué tipo de alternativas se deberían plantear? Porque en algún momento decía, sí, bueno, ahora no he operado, te puedo pagar un 30%. O sea, ¿y cómo se podría formalizar eso para que obviamente no se vea afectado la situación laboral del trabajador, que también ha ocurrido, digamos, en la gran mayoría, ¿no? Ya. Inicialmente, cuando empezó esta pandemia y se dispuso el decreto de excepción, el Ministerio de Trabajo, en su afán de que no se paralice la producción, expidió el acuerdo 076 del 2020. Ese era el acuerdo para el teletrabajo y dijo, bueno, lo que podamos hacer vía teletrabajo, hagámoslo. Y pensábamos en los odontólogos, y pensábamos en la carpintería, en la panadería. ¿Cómo hacemos teletrabajo en esas cosas? No podemos, pues, no podemos. Quizás las empresas que están más vinculadas a la cuestión tecnológica, al Internet, podían seguir realizando y en efecto así lo realizaron. Pero viendo que esto se seguía agudizando, entonces pasaron al siguiente acuerdo ministerial que fue el 077 en el que hasta ahí yo diría de alguna manera respetaban principios constitucionales, porque el acuerdo ministerial 077 dice, necesitamos del consentimiento del trabajador, porque él es dueño del derecho, pues. Él es el dueño del derecho, él es el poseedor del derecho, y solo yo puedo decir, a ver, consiento en que cambiemos en este horario. Trabajemos de esta otra manera, denme los equipos de bioseguridad, yo regreso acá. Pero luego de ver que no consiguen el consentimiento, porque eran condiciones asimismo muy extremas para los trabajadores, dictan el acuerdo 080 y en el 080 ya desaparece el consentimiento del trabajador. Y le dicen, el empleador puede disponer del tiempo del trabajador, el empleador puede disponer de la remuneración del trabajador. Si vas a trabajar 4 horas, te voy a pagar por 4 horas. Eso ya desapareció en el 2008. No es la constitución que me guste, no es la de Montecristi la que me guste, porque también hay cosas que desaparecieron, pero esos serán tema de otro momento. Y entonces, pero aún así, con esta constitución, la remuneración sigue siendo intangible. Entonces, y desapareció pues el contrato por horas. No es que si trabajo 4, te pago 4, si bajas 1. A mí me contratan por las 8 horas, no más de 8 horas, dice la ley. Y si me hacen trabajar 1 hora, igual me tienen que pagar completa mi remuneración, pues. El problema es que no me hagan trabajar más de 8 horas, y si me hacen trabajar más de 8 horas, los sobrecargos tienen que pagarse. A ver, muchos de nuestros estudiantes en la Universidad Central, muchos de sus familiares han sido despedidos. Entonces, efectivamente, quisiera que usted, a ver si nos puede dar una serie de pasos que se deberían seguir en un caso como estos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que debería realizarse? Digamos, cómo se debería acudir, cómo se debería formalizar,
el proceso. Bueno, que nos clarifique un poco para tener una guía. Le agradezco, por favor, Perfecto. Rodrigo. Ya, si yo tengo un ministro de Trabajo que viene de las empresas, que viene de las cámaras, que fue tío del anterior ministro también que provenía de las cámaras. Primero que nada, yo no confiaría mucho en eso y le demuestro cómo esta afirmación. Desde el Correato crearon esta posibilidad de dejar de contar con el abogado, ¿ya? De dejar contar con el abogado. Dijeron, ya no contrate abogado. Aquí usted puede venir y poner su denuncia sin necesidad de un abogado. Pero resulta que del otro lado, de la otra parte de la denunciada, no solo hay uno, hay varios abogados. Y le hacen llenar un formato simple y sencillo que más bien se ha convertido en un instrumento diríamos, mal diseñado para defender al trabajador, pues. Porque el trabajador no piensa no razona como abogado. A ver qué pondré aquí, cuál será el argumento. Le dicen, ¿cuándo les pidieron tal día? ¿Cómo les pidieron tal cosa? Por ejemplo, dicen, llamada telefónica. Ya solo con que pongas llamada telefónica, ya no se puede probar eso. Porque se podrá llamar que se realizó la llamada telefónica, pero nunca se podrá probar que realmente se... Yo le grabé. Ah, pero entonces eso es en juicio. Tiene que ir a desmaterializar la llamada. Eso ya significa un gasto para el peritaje, un gasto para la desmaterialización. Entonces, ¿dónde está la ayuda para el trabajador? Cuando debería ser al revés. Si realmente quisieran darle la mano al trabajador, deberían decir, no necesita abogado, venga acá. Y llamarle al empleador, que el empleador justifique cómo fue la terminación de la relación laboral. Pero aquí resulta de que al trabajador le toca justificar que fue despedido, lo cual, en definitiva, le ponen todo el peso en la espalda del trabajador. Eso no es injusto, eso. Es absolutamente injusto. Entonces, el ir allá a pretexto de no contratar un abogado es un error. El ir y llenar en línea una denuncia que luego va a ser archivada o rechazada es un error. El ir allá y dejar que del otro lado esté de la empresa, porque están del otro lado de la empresa abogados, pues, especialistas que le mandarán a corregir hasta las faltas ortográficas. Entonces, es un error. Mi consejo, aunque a veces les caigamos mal los abogados, es que busquen, pero no solo al abogado, sino que busquen al especialista. Porque mi especialidad es del derecho laboral, individual, colectivo, pero si ya tengo que pelear alguna causa penal, capaz que voy con mi cliente, los dos nos vamos a hacer el curso de canario, porque no manejo el tema penal. Entonces, indecente de mi parte coger un caso de esos, yo más bien recomiendo a algún amigo que maneje el tema laboral. Insisto, la recomendación, ahí hay centrales sindicales, ahí hay sindicatos que se conocen, que pueden ubicar, les ubican en las mismas redes, les encuentran, y vayan a cualquiera de esos, porque estos compañeros manejan de mejor manera y tienen una estrategia de cómo trazar la denuncia, de qué es lo que hay que decir. Porque el momento que del otro lado ve el abogado la denuncia y ve que ya hay una redacción más coherente y cita una jurisprudencia y le dice violenta esto porque también hay fallos, hay precedentes de esta naturaleza que le obligan a usted, va a pensar 1000 veces antes de dejarle que se vaya al juicio. Tratará más bien de llegar a un acuerdo, porque tampoco le interesa al trabajador estar en eternos juicios, que de paso no da la capacidad del sistema judicial para atender cientos y miles de casos. Yo personalmente he hablado con algunos jueces y le he dicho que no les llevaré el problema allá, sino que me quedaré acá en la inspección del trabajo para tratar de mediar. Pero bajo esta óptica jurídica, pues, porque realmente no hay un amparo del Ministerio de Trabajo. Y no existiendo eso del cumplimiento con el diseño, mal haríamos en ir allá. Mi sano consejo, búsquese un abogado laboralista que les preste una ayuda eficaz para defenderle, pues. Esa sería Genial, la situación, Iván. genial. ¿Y alguna diferencia entre lo que está pasando entre el sector público y privado? Más o menos, sería más o Claro, menos una ya. fórmula. La diferencia en el sector privado y en el sector público es una historia larga del país, porque antes no existía pues esta diferencia del sector público y del sector privado. Yo siempre he considerado que hay una división, porque antes el movimiento sindical era poderosísimo, súper poderoso, entonces tuvieron que crear una ley
una ley paralela que en ese entonces se llamaba Ley de Carrera Civil y Administrativa. Luego le llamaron con otro nombre, se llamó la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que se llamaba LOSCA. Luego la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. Y hasta ahí nos hemos quedado en la mayoría del sector público, hasta que aparecieron las empresas públicas y ahora hay también la LOEF. Y del otro lado están los trabajadores sujetos al Código del Trabajo. En la LOSEP, el día de hoy, no hay pues las garantías de estabilidad que puede tener un trabajador sujeto al Código del Trabajo. Esa es la diferencia. Pero estos mismos acuerdos que inicialmente los pusieron en el sector privado, ahora los han replicado en el sector público. Y en el mismo sentido, están primero en una etapa de calificación del personal. Buscan clasificar y buscan seleccionar al personal. Hay dos acuerdos ministeriales que están ya en vigencia y que apuntan primero a eso. Vamos a calificarle al personal. Pero también van a seleccionar a quién se va y quién se queda, porque quieren acortar el aparato burocrático del Estado, quieren achicarle. Pero el momento que le achican, no solo le hacen daño al trabajador que se va despedido, que puede irse con su indemnización, pero sin trabajo. No somos gerentes para nosotros poder administrar el dinero de una indemnización y las necesidades son más grandes que cualquier indemnización. Y entonces, igual, en el desempleo se nos acaba la plata y nos han afectado profundamente, porque por lo menos con el trabajo podemos seguir sosteniendo, educando a nuestra familia. Y el otro lado que también golpean a la sociedad es porque si ya, de hecho, el aparato del Estado no presta el servicio que debe prestar a la colectividad, al reducirlo aún más, va a ser más ineficiente la prestación del servicio público. ¿Cómo no? Pues menos personal, menos preparados. Pucha, es terrible y eso no ve. Y los ricos de este país no ponen una gota de sudor, un centavo de dólar en esto. Quienes se han enriquecido, y el pueblo ha sido el que les ha enriquecido y no han puesto nada para salir de esta crisis. Y este gobierno sigue depositando leyes antiobreras, sigue depositando, creando leyes inconstitucionales, ¿ya? Entonces, es un absurdo y de ahí la molestia colectiva, de ahí el enojo colectivo. Entonces, no se debe extrañar que más adelante haya una explosión social. Ahí está el pretexto. Nos llenan de una campaña publicitaria que ya todo el mundo está harto de esta situación. Iván. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hemos estado aquí en este espacio Eje Central. Le agradecemos muchísimo al doctor Rodrigo Castellanos que nos ha dado su visión en relación a la temática laboral. Y bueno, con esto le agradecemos muchísimo y le dejamos abierta la invitación para un nuevo momento. Muchas gracias, Rodrigo. Iván, a usted, muy gentil.